Pues bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso el vídeo número 5, sobre esta nueva encíclica de Francisco, la Fratelli Tutti. Y como sabéis, los que ya habéis visto los vídeos anteriores, pues estamos yendo capítulo a capítulo, pues intentando pues aportar pues una reflexión, a la luz de una charla, de una conversación con alguien, pues un poquito de luz, un poquito de, bueno, pues para intentar sumar voces alrededor de esta encíclica. Hoy tenemos de invitada, la acogemos así con todo cariño, a una amiga, Sandra Várez, que además es charra. Yo estoy en Salamanca, ella es charra, pero no está en Salamanca, pero como dirían en el 1, 2, 3, charra, pero residente en Madrid, que es periodista y responsable de comunicación actualmente de la Fundación Pablo VI. Hola, Sandra. Hola, ¿qué tal, Santi? Encantada de estar contigo. Y sí, charra de nacimiento y charra de corazón. Ah, muy bien. Tengo que decir, ¿eh? Ahí me gusta que precises bien, muy bien. Que Sandra y yo nos conocemos de cuando, bueno, pues cuando yo participé en el programa Periferias en 13TV ya hace unos años, antes de venirme a Salamanca, pues allí estaba Sandra también y nos conocemos de aquella. Y luego pues cada uno hemos ido siguiendo nuestros caminos y bueno, pero mantenemos el contacto y bueno, pues te agradezco un montón que has accedido, sabiendo que siempre tenemos muchas cosas que hacer y a la vez estas cosas siempre da un poco de dices, a ver qué vas a decir, que tenemos que antes de empezar a grabar me decía, no podemos decir muchas tonterías, y es verdad, o sea que bueno, vamos a intentarlo. Hay que ser responsables, ¿eh, Exacto, Santi? exacto, muy bien. Oye, el capítulo 5, la mejor política, es el título del capítulo. A mí me parece uno de los capítulos difíciles de la Fratelli Tutti, sobre todo porque vivimos un momento donde, como dice el Papa en alguno de los puntos, la palabra política no nos inspira pensamientos ni muy nobles ni muy hermosos actualmente, ¿no? El Papa empieza hablando además del populismo. Fíjate, te voy a decir, podemos empezar, yo que además soy un poco transgresor, el Papa empieza a hablar del populismo y muchos hablan, incluso dentro de la Iglesia, de que este Papa incluso es un poco populista. No sé si hemos tergiversado mucho el término populismo. El Papa hace una primera reflexión donde intenta orientar que hay, bueno, nos viene a decir, hay un populismo que no está mal, oye, que es que habla del pueblo y eso siempre es lícito y bueno. Luego hay otras cosas que a lo mejor se nos va, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Vivimos en el tiempo de los populismos? Claro, es que democracia, en el sentido etimológico del término, al final es defender la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo, ¿no? El derecho del pueblo precisamente a elegir a sus gobernantes, y elige sus gobernantes en función de sus intereses, en función de sus ideas, en función de, digamos, lo que se acerca más a lo que el propio pueblo quiere. Entonces, en ese sentido, la palabra pueblo de populismo, digamos bueno, que no debería ser despectiva, ¿no? ¿Qué ocurre en este momento? Que el populismo es el mal de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque creo que se está, digamos, mal usando el concepto de lo que el pueblo quiere, ¿no? El populismo es ahora vender, para mí, vender recetas fáciles para problemas difíciles. Es el que exaspera, es el que se sitúa frente al otro y no con el otro, porque al final cuando uno gobierna, gobierna para todos, incluso el que no te vota. Creo que el Papa en la encíclica lo que está diciendo es, ojo con despreciar el concepto de pueblo, pero no perdamos de vista, él también lo dice, de que el populismo justo que utiliza los problemas del pueblo, que utiliza el dolor del pueblo y que se aprovecha de este sufrimiento a su favor, no es bueno. O sea que sí, creo que decir que el Papa es populista quizá es injusto en todo su sentido, porque hay que leer bien lo que él quiere decir, claro. Yo creo que cuando, incluso dentro de la iglesia, y tú lo sabes porque vives en la misma iglesia que yo y además estás al día, creo que Francisco, lo hemos comentado en varios vídeos, además, él es una persona que yo creo que no tiene miedo de exponerse en ese sentido y ofrece lo que
pues sus claves de pensamiento, las que considera que tienen que ser las claves de su papado y las claves de la Iglesia de este momento, de este siglo XXI. Pero es verdad que alguno podría decir, bueno, pues esas recetas fáciles a veces las confundimos con las recetas sencillas, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, al final, detrás de nuestra vida de fe o de nuestra vida de cristianos, es verdad que hay recetas sencillas en planteamiento, cuando hablamos del amor, de la caridad, de la defensa de los débiles, y siempre están los que dicen, hombre, eso es complicado, es que luego la realidad, es que luego el Papa sigue insistiendo muchas veces en ideas muy sencillas, que a veces se nos han olvidado o a veces las hemos tergiversado tanto, y yo creo que esa es una de las razones por la que a veces pues él carga con el peso de, bueno, pues es un Papa populista en el sentido de este hombre no vive en la realidad. Yo recuerdo cuando hemos hablado alguna vez en mi comunidad de esta encíclica, a veces llegamos a alguien, algún hermano dice, es que esto que plantea es una utopía, esto es imposible. Este hombre ¿de dónde asa? Este hombre pisa la tierra. Y el capítulo este de la política tiene también varias partes que luego hablaremos que son especialmente sorprendentes, que en este momento con la que está cayendo el Papa se atreva a decir pues algunas cosas, ¿no? Que intente plantear una política diferente, que intente ponernos a pensar sobre las reformas incluso de las grandes instituciones mundiales que necesitamos, pues dices, este hombre, ¿de dónde ha caído? Claro, el problema es que, mira, volviendo a eso, a lo que hablábamos del populismo, al final se corre el riesgo, en este momento, en esta sociedad del marketing, de la imagen, de hacerte la foto, muchas veces llega un punto en que no sabes cuándo un político, en este caso, está trabajando, está queriendo hacer las cosas por el bien común, por ayudar, o es para hacerse la foto en realidad para ganar votos. Yo creo que la gente no es capaz ya de ver o no se fía, ¿no? De que ese político que está ayudando, por ejemplo, mira, hay ejemplos muy gráficos que hemos visto todos durante el tiempo de la pandemia. Políticos, no vamos a decir nombres en este caso, pero seguro que a más de uno se le viene alguno a la cabeza. Políticos que se han arremangado, se han ido a repartir comida, incluso durante los momentos de la nieve, ha habido muchos políticos que han salido a retirar nieve, ¿no? Claro, ¿es que eso es populista? Pues depende, depende. ¿En qué momento entonces hacer algo no es populista? Ayudar, claro, al final cuando tú convocas a la prensa para que vaya y te haga una foto mientras estás ayudando a la gente que está sufriendo, evidentemente es una estrategia de marketing. Pero ¿qué ocurre? Que es que en este momento es muy difícil que hagas las cosas sin que se sepa. Entonces, al final digamos que es muy difícil saber cuando un político de verdad está haciendo las cosas para ayudar porque le sale y por esto sencillo de lo que habla el Papa, ¿no? Ayudar al hermano que está sufriendo, a remangarte, ir a repartir comida, ayudar al pobre, no es difícil, es muy sencillo. Acercarte, escuchar al que está sufriendo, darle la mano, no volver la cabeza, ¿no? Eso es algo muy, al final no es difícil, lo podemos hacer todos, pero ¿qué ocurre? Falta de tiempo, mucha estrategia, digamos, la sociedad adolece de mucha estrategia, hago esto porque me interesa, porque me compensa. En el caso de la política puede ser así, pero ¿qué ocurre? Que quizá haya políticos que se nos escapa, que lo están haciendo realmente por esto de lo que habla el Papa en la propia encíclica, que es la búsqueda del bien común. Cuando hablamos de recetas sencillas, yo creo que es, por ejemplo, por seguir poniendo ejemplos, ¿no? Que nos vienen también a todos a la cabeza. En este mismo tiempo de la pandemia, cerrar a la gente en casa. Al final, en vez de ponerse todos de acuerdo, ¿no? Y pensar que encerrar a la gente en casa era lo mejor para todos, ha habido una política de confrontación de es que estás yendo contra la libertad, es que los ciudadanos vivimos en una España libre y lo que queréis es el control de la población, es que yo haría, es que yo haría. Creo que eso pueden ser las recetas sencillas, porque hay situaciones que viven los estados, que viven los pueblos, que viven las comunidades autónomas, que son muy complicadas. Y a lo mejor no es tan fácil resolverlo con una frase, con un titular o con los caracteres que tiene un tuit, ¿no? Que estamos mucho en el momento este de la política hecha a través de mensajes de tuit.
Sí, el Papa ahí yo creo que marca la distancia. Yo creo que en el fondo esto del populismo, aparte de la reflexión política que nos suscita, también a nivel hacia adentro, pues es algo que nos tiene que aportar reflexión. En el fondo lo vemos también, voy a sacar un tema que a lo mejor pues tú dices, oye, esto no tiene nada que ver. Yo creo que sí. Hay también un debate, por ejemplo, en las redes actualmente sobre la presencia pues, de muchos sacerdotes, muchos religiosos, muchas personas de fe que usan las redes sociales de determinada manera, ¿no? Y yo he leído ahí pues muchas críticas y muchas bondades sobre si un cura o una monja o quien sea pues tiene que estar en TikTok o tiene que estar en Instagram. Y en el fondo yo creo que detrás está un debate parecido, que es que parece que vendes algo importante para conseguir amigos fácilmente. A ver si me explico, ¿no? Pero ciertamente detrás de todo, pues yo creo que lo que el Papa nos pide, o que intuyo yo que nos pide, es que en el fondo al final tiene que haber un discernimiento, tanto personal como comunitario. Es decir, si eso está llamado a ser algo por el bien de otros y por el bien de todos, pues bienvenido sea. Si al final estoy buscando un reporte personal, un beneficio personal, estoy intentando, como tú decías antes, el Papa lo dice en algún punto, exacerbar las emociones más casi, no voy a decir, más primarias de las personas, pues eso ya sí que seguramente roza lo que pues no deberíamos aceptar. Pero claro, como dices, ¿quién pone el cascabel al gato? Difícil en una cultura de la imagen donde por un lado dices, bueno, pues parece que si se hace delante de las cámaras está mal, pero es que si no, pues Nadie se también entera. nadie se entera, efectivamente, y el bien también necesita ser comunicado. Entonces, hay una frontera, y tú como periodista lo sabes, ¿no? Dejar que los medios estén copados siempre por lo malo, por lo que hacen unos y no se vea a veces pues otras cosas, pues también es ceder a algo que no sé si vale mucho la pena, pero bueno, que es una frontera complicada. Claro, yo fíjate, hablas de que yo que soy periodista y por alusiones te digo lo mismo. ¿Qué es lo importante que yo creo que tiene que haber en esta forma de transmitir, de contar la política en este momento que está pues, muy mediatizada por las redes sociales y por la imagen? Al final creo que todo se reduce a lo mismo que se reduce el periodismo, ¿no? Bueno, a una de las cosas fundamentales que se reduce el periodismo, que es transmitir verdad. Hablabas de un tema que, no tiene que parece que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, ¿no? Porque la Iglesia al final también está en el mundo, también es un agente del cambio, es un agente social, es digamos, una líder espiritual en este momento y también se tiene que utilizar los recursos que tenemos todos, ¿no? A mano, como son las redes sociales. Pero también tiene que tener una misión y tiene que tener cuidado de transmitir verdad. Al final, ¿qué ocurre con las redes sociales y con los Instagramer y con los políticos influencer o con los no políticos influencer? Que cuando tú estás transmitiendo algo que no sientes o que no eres, te acaban pillando. Y eso yo creo que es lo que le está pasando en este momento mucho a nuestra política, ¿no? Llegas al poder con un determinado discurso, con estas recetas de yo haría, porque yo creo, porque esto está mal, porque lo que tú haces no es, porque yo lo haría mejor, y cuando llegan al momento que les toca gobernar, llegan al poder, pues no lo están haciendo como decían que lo iban a hacer o no son como decían que iban a ser, ¿no? Pues en eso es como en todo. Cuando tú en las redes sociales, ya sea la iglesia, ya sea un laico, ¿no? También como iglesia, estás contando una cosa, estás denunciando una cosa y luego tú no estás transmitiendo lo que eres o no estás contando verdad, yo creo que eso al final se acaba sabiendo, Santi, no lo sé. Sí, sí, sí. Y deja seguramente heridas grandes, ¿no? Porque la falta de honestidad y la falta de verdad, pues al final es descrédito personal y para las instituciones que representas, que también es un precio que estamos pagando. Mira nuestras instituciones, la misma Iglesia, por acciones y bueno, pecados de muchos años, también a veces el descrédito que por unos y otros, pues a veces acumulas y luego eso recuperarlo no es fácil. Oye, vamos a cambiar de tercio.
el Papa luego, después de hablar de los populismos, bueno, pues habla también, como este hombre se mete en todo, y aquí es donde le empiezan a dar zascas por un sitio o por otro, depende. A mí me gusta una cosa de este capítulo, que en el fondo seguro que es un capítulo que a algún punto lo critican unos y a algún punto lo critican otros, lo cual quiere decir que no te vendes ni a unos ni a otros, y yo creo que en ese sentido, pues deja claro, yo creo, Francisco, que el mensaje de Jesús no se puede encerrar en un partido político ni en una ideología, por mucho que algunos a veces nos empeñemos unos u otros, ¿no? Sino que tiene muchas aristas y, oye, pues a veces encontramos parte del mensaje de Jesús en partidos diferentes. Pero luego el Papa le empieza a dar un poco de zasca a esta cultura individualista nuestra, que en contraposición con esa cultura un poco sana de pueblo, de sociedad, de identidad cultural, de identidad colectiva, pues es verdad que vivimos tiempos donde cada uno va un poco a la suya, ¿no? Donde cada uno busca su propio beneficio, su éxito personal, donde el mercado regula muchas de nuestras relaciones, donde, bueno, pues parece que todo lo que sea, bueno, donde ese equilibrio entre lo privado y lo público sigue estando en el debate, pues en la social, bueno, pues dónde están las fronteras, ¿no? Unos ponen más el acento en lo público, otros más en lo privado, la economía, fíjate ahora con la pandemia, la salud, la economía, bueno, pues son como muchas aristas, ¿no? El Papa lo que se insiste es que la política, yo creo, pues tiene que estar ahí, con altura de miras y sobre todo no buscando, como tú decías antes, pues beneficio, rédito a cortoplacista, es decir, bueno, pues al final yo tomo decisiones en función de que no me estropeen las próximas elecciones. Pero es verdad que, bueno, que vivimos en una época muy tecnocrática, donde la tecnología tiene mucho poder, la economía también. ¿Hasta qué punto tú crees que que nuestro corazón se ha ido pues endureciendo en ese sentido? Es decir, que hasta los que deberíamos ser ejemplo pues de estar pendientes de los más débiles, de los demás, al final uno se para y dice, jo, es que como me deje llevar un poco, es que me empujan bueno, pues a vivir un poco para mí, es decir, a pensar en mí y en mis cosas y en mi dinero y mis éxitos y mi comodidad y mi bienestar, el bienestar, todas estas cosas. ¿Cómo lo ves? Uf, es que, claro, hemos tenido una pandemia, estamos teniendo una pandemia, una situación de pandemia muy dura, Santi, y al final, ¿qué estamos haciendo? El sálvese quien pueda. Y eso es así. Los Mm, meses más duros de la pandemia parece que teníamos todos la necesidad de ayudar, de hacer algo. Madre mía, los trabajos esenciales, los médicos que están partiéndose el lomo por ayudar, por salvar vidas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el del mercado, el que da comida. Todos teníamos necesidad de salir, pero ahora ¿qué ocurre? Que lo que quiero es que esto acabe porque yo mime conmigo. Lo que cuidado que no me contagie, vuelta mm, también porque yo mime conmigo, ¿no? Al final, mm, bueno, es verdad que tenemos que aislarnos y protegernos y separarnos para no contagiarnos, pero yo me pregunto si esto nos está haciendo más individualistas aún o más egoístas. O yo pensar, bueno, es que yo lo único que quiero ya en mi cabeza es que esto acabe y no me importa nada más. mm, Y trasladándolo a los estados, ¿qué está ocurriendo con las vacunas? Este nacionalismo de las vacunas, esta guerra por quien más paga es el que tiene la mm, vacuna antes y ya me importa cómo se las apañen los países que tienen menos que yo o las regiones que tienen menos que yo. En España tenemos varias comunidades autónomas, 17 comunidades autónomas. Cada una ha arreglado en su casa las cosas como ha podido, ¿no? Y ha habido pues agravios comparativos. Y es que los de Madrid, y es que los de Castilla, si esto no es un ejemplo, es verdad que ha sido una situación muy extrema, pero este es un ejemplo del individualismo más concreto y más radical que se ha puesto en evidencia con la pandemia. mm. Mm, y incluso también dentro de la propia iglesia, ¿no? Al final también hemos vivido situaciones donde, bueno, es que no me dejan abrir la iglesia, es que yo, es que mi congregación, es que mi movimiento. Mm. Tú fíjate que el otro día, Parecía que íbamos a salir mejores, pero no sé si esta madurez inicial o este shock inicial ha sido para bien o está siendo para peor. el otro día hablábamos en clase y me comentaba un profe que salía el tema este de las vacunas, ¿no?
era un profe de religión y él planteaba pues en clase, ¿no? Un debate sobre la necesidad pues, de compartir, ¿no? Los recursos con los países que pues, no salen en ningún peligro. No sabemos cómo está yendo la pandemia pues, en África, en países pues, seguramente en vías de desarrollo, etcétera. Y venía un poco hecho polvo este hombre porque decía, es que escuchas, y decía, y en clase no se ve, quiero decir, no hablaba de todos los jóvenes ni de todos los alumnos, pero que como hijos de su época, pues no veían la necesidad de, antes de que nosotros estuviéramos vacunados, que tuviéramos que compartir vacunas con nadie. Es decir, que, bueno, pues ya cuando nosotros estemos vacunados, pues ya les daremos, ya ayudaremos, pero mientras, no de ninguna manera. Bueno, pues a ver, no es una crítica a los jóvenes, pues los jóvenes son hijos de su época y hay jóvenes que tienen una visión diferente, ¿no? Pero es verdad que hay una tentación grande, como decías tú, a intentar, pues bueno, siempre hacer la guerra por nuestra cuenta y ser generosos una vez yo estoy con mis necesidades saciadas, ¿no? Bueno, Santi, Pero es que, perdona que te interrumpa, es que hemos visto casos, incluso dentro de la Iglesia, de sí, sí, gente que sí, se ha vacunado cuando no le tocaba. sí, 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 sí. Y además es que siempre hay un porqué, ¿no? Ujú, Es que el bien, la moral y el bien y la ética es para todos. No puede ujú, ser, no puedo apropiarme de la ética ujú, o de la moral o del bien común en función de mis intereses. Hay unas normas para vacunarse, no te puedes saltar las normas ujú, y no me valen las justificaciones. ujú, Es verdad que no se puede demonizar a una persona, siempre hay que mm, perdonar y ver, buscar un poco la explicación de por qué ha podido hacer eso, pero ante todo pedir perdón. Y me he ujú, equivocado, me he vacunado cuando no me tocaba. Lo hemos visto ujú. en la iglesia, lo hemos visto en la Sí, sí, política, sí. lo hemos visto bueno, incluso en la Casa Real, lo acabamos de Ujú, ver. ujú. Tú en tu vida cotidiana, también eres madre como yo, ahora te voy a hacer una pregunta un poco más personal, ¿no? ¿Cómo intentáis trabajar en casa con vuestros hijos? El decir, bueno, pues, ¿cómo hacer, ¿no? ¿Cómo educar para que nuestros hijos, nuestros alumnos, en mi caso también, pues crezcan con esta visión un poco más, menos individualista? Es decir, que intentar ayudar cada uno con la educación en casa y en el colegio para que las futuras generaciones pues consigan ser un poco más, bueno, pues miren por el bien común que está tan denostado. Pues mira, igual que estamos hablando aquí, que parece que estamos siendo muy negativos, muy pesimistas, tengo que decirte que yo tengo una confianza no absoluta, pero sí mucha confianza en estas nuevas generaciones de nuestros hijos, ¿no? Que son un poco más pequeños, sin demonizar a los jóvenes, ¿eh? Porque creo que los jóvenes de 16, 17 años están teniendo lo suyo, que en este Sí, no es momento fácil, ¿eh? Ser adolescente no es no es fácil, no fácil, es ¿eh? fácil ser adolescente en este momento en el que te estaban diciendo, oye, no, deja las nuevas tecnologías, sal a la calle y relaciónate, y ahora estás acusando de todo lo contrario. No puedes, salen y les acusas, no salen y les acusas. Oiga, un poco Y de... con un futuro que les planteas Sí, tan negro que cualquiera sale a la calle, chica, por eso. eso es, eso es. Pero es verdad que yo estoy viendo un comportamiento en los niños, en los más pequeños, yo ahora estoy en el consejo escolar del colegio, y los profesores nos relatan admirados el comportamiento ejemplar que están teniendo los niños más pequeños. Eh, y sobre todo por algo que nosotros, por nuestra prisa, por nuestro modo de vida, quizá no estamos sabiendo hacer, Santi, que es cuidar de nuestros mayores. Los niños tienen tan metido en su cabeza que tienen que cuidar de los abuelos, que tienen que evitar que las personas más mayores se pongan enfermas y que el hecho de que las personas mayores se pongan enfermas pasa por ellos, que estoy viendo en niños muy pequeños una responsabilidad que los adultos no estamos teniendo. Muchas veces, bueno, cuando estamos viendo estos momentos, por volver a la política en el Parlamento, de broncas, dices, es que esto es un patio de colegio. No, digo, mire usted, es que un patio de colegio es mucho más respetuoso que lo que están montando ustedes ahí. Ujú, Ojo con comparar la política actual y la vida de los adultos actuales y la relación de muchas empresas y de muchas personas con los patios de colegio, porque lo que te encuentras en el patio del colegio nos da muchas lecciones y ujú. tú lo sabes, Sí, Santi. sí, 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 es así, es así.
Oye, vamos a ir un poco a la segunda parte, yo creo, del capítulo, que tiene pues, momentos que me parecen hasta emocionantes. Yo que siempre tengo ahí ese puntillo de vocación política no desarrollada, que vete tú a saber, igual un día soy alcalde de Salamanca, ¿eh? Ya te avisaré si me presento. Bueno, Pero es verdad que el Papa lanza una llamada, yo creo, una llamada a tomarnos esto de la política en serio. Yo te voy a hacer un poco de planteamiento de cómo yo veo las cosas. Es decir, vivimos un tiempo donde nuestra política, también por estos años tan llenos de, pues, de escándalos, de corrupción, hablo sobre todo aquí de España, pero yo creo que a nivel mundial también, de crisis que no hemos aprovechado, de momentos donde podíamos haber intentado cambiar algunas cosas, de nuevos populismos que han llegado, de personajes políticos, pues bueno, que yo creo que no hace falta poner nombres, pero que hacía tiempo que no veíamos ciertos perfiles bueno, pues tan peculiares, ¿no? Por decirlo así. y Eh, discursos, perfiles discursos, y discursos, sí. discursos así, donde los extremos vuelven a ser fuertes, extremos, bueno, que no, es verdad que a veces no les damos mucha, parece que son así como residuales, pero bueno, los extremos, y no me meto en ninguna de las alas ideológicas, pero vuelven a tener cierto apoyo cuando, bueno, pues hace unos años era inimaginable, donde ves que nuestros jóvenes también pues tienen la tentación de entrar ahí, o por un lado o por el otro, yo lo veo, aquí en esta ciudad tuya y en este colegio mío, pues se ve fácilmente, es decir, bueno, pues ante los ataques de unos o las relativizaciones de ciertos valores, pues tienes la tendencia por volver a identificarte, por proteger tu identidad, por luchar por aquello que crees, tienes la tentación y las fronteras son muy finas en irte hacia un extremo que defiende eso con más vehemencia o con más claridad o que tú consideras que, bueno, pues en ese escenario donde parece que los jóvenes de hoy también hablan más de política que los de hace 10 años, lo que pasa es que en unos términos que no sé yo si son los más realistas o los más provechosos, el Papa hace una llamada a la vocación política, es decir, a un involucrarse en la vida pública de todos y además diciendo o utilizando términos que yo me quedo con el término que usa en uno de los epígrafes, amor político, ¿no? Es decir, nos llama a pensar que hacer política bien hecha, la mejor política, como es el título del capítulo, es una forma de amar high quality, vamos a decirlo así. Es decir, que, y en varios lugares del capítulo lo equipara, dice, bueno, pues igual que es importante amar al prójimo que tengo al lado, los pequeños detalles, el día a día, la artesanía esa de las relaciones más próximas, de mi pequeño entorno, pues igual que eso es amor y es necesario, también es amor y también es necesario, pues las macro, luchar porque las macro relaciones, las macro instituciones, las grandes decisiones, pues estén hechas en función de proteger a los más débiles, en función de pensar en el pobre, en función de erradicar el hambre, erradicar la pobreza de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Eh, ¿A ti esto qué te suscita? Porque a mí me da, yo te digo lo que me suscita en lo personal, cuando me lo he pensado, me da mucho miedo. O sea, la política hoy en día me da mucho miedo. No sé si es posible responder con honestidad sin morir en el intento hoy. Pero a la vez dices, bueno, si siempre nos quedamos en la puerta los que podríamos aportar algo diferente, pues en el fondo Claro, también es dejar que entren los que buscan otras cosas y otros claro, intereses. es difícil, Santi, porque fíjate, nosotros, yo, por el sitio donde trabajo, que, como has dicho es la Fundación Pablo VI, hemos realizado varias iniciativas pues, para recuperar los años de la transición, ese deseo de muchas personas de enterrar hostilidades, diferencias y remar todos juntos por un bien común, por pacificar, que en ese momento era buscar la paz y la libertad de nuestro país, ¿no? Había un objetivo común y hacia ese objetivo había que ir, era buscar la reconciliación, el diálogo, la paz, la libertad. En este momento, cuando
a la gente, seguramente en ese momento presentarte a la política, buscar la política era visto como un signo de nobleza, ¿no? De qué búsqueda más noble de trabajar por la sana política de la que habla el Papa justamente aquí en la Fratelli Tutti, ¿no? La buena política, él dice que la buena política busca caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social para reequilibrar y orientar la globalización, para evitar sus efectos disgregantes, por ejemplo, en el caso pues para evitar caer en la globalización de la indiferencia, ¿no? de esta que habla el Papa. En este momento, muchas de las personas que pueden haber sido tentadas en un momento dado, con las que yo he podido hablar, que han podido ser tentadas o han sido llamadas a entrar en la política, te dicen que no, que es lo último que harían en la vida. ¿Y por qué? Porque al final lo que está sucediendo con la política actual es que es la destrucción del otro. Se ve como una confrontación. Y luego lo que ocurre en el Parlamento no es real, porque luego entre ellos pues tienen sus chascarrillos y sus diálogos, y luego eso se ve en las noticias, ¿no? Lo que es el fuera de foco, ¿no? Pero la política consiste en este momento en machacar al de enfrente, en sacar los trapos sucios, aunque no tengan que ver con el momento actual, y en hundir al adversario. ¿Quién quiere eso? Yo creo que seguramente el deseo de entrar en política es muy noble, y estamos aquí demonizando a los políticos y seguramente muchos de ellos entran realmente en política y lo quieren, la mayoría, con el deseo de cambiar las cosas. Pero la forma de hacer política en este momento es tan, no sé si si se me permite utilizar la palabra ruin, pero a veces es muy ruin entre ellos. Entonces, ¿y cómo cambiamos eso? pues Porque habrá que ¿cómo se cambia eso? hay que cambiar las cosas, no lo sé, no sé cómo hacerlo. Vamos, Hay, evidentemente yo no tengo la clave, pero creo que es algo que deberíamos hacer entre todos, porque los medios de comunicación, y vuelvo a lo mío, tenemos también mucho que ver en esto, ¿no? En fomentar la crispación, en de repente buscar cuando un político llega, cuando ha habido cambios de gobierno, hemos tenido mucho tiempo de vacío de poder, pues porque no se ponían de acuerdo para una cosa tan sencilla como era gobernar. ¿No crees también que, por ejemplo, a nivel eclesial, te voy a decir una percepción que yo tengo a veces, por nuestros propios procesos pastorales, nuestras propuestas eclesiales en las diócesis, con los jóvenes, etcétera? Yo tengo a veces la sensación de que caemos demasiado, o sea, de que la política no está dentro de nuestra vida de fe. Es decir, eh, consideramos que son cosas que discurren paralelas, es decir, yo tengo como ciudadano mi parte de visión política y ahí puedo hacer o no lo que sea. Como creyente eso es como si fuera otra vida, es decir, que bueno, pues yo tengo otra vida. Nuestras propuestas suelen ser propuestas en general o muy espiritualistas en el buen sentido, ¿eh? Pues lo celebrativo, la oración, el crecimiento personal. Y en todo caso ahora, y con fuerza, hay unas propuestas de acción social fuertes, donde los jóvenes entran con mucha fuerza, porque son generaciones, y ahí sí podemos romper una lanza por ellos, generaciones yo creo que más concienciadas por la justicia social, por el medio ambiente, por el participar en la vida de ONGs, de instituciones de ayuda, voluntariados, todo eso ahora está muy alto. Pero a la vez nuestro ser ciudadano, como personas de fe, es algo que no entra dentro de nuestra esfera. Es decir, es como si los creyentes no tuviéramos que hacer esta reflexión de cómo involucrarnos como ciudadanos. Y no sé si esto es bueno o malo. Quiero decir, hay algunos que desearían que hubiera un partido político católico. Sería casi orgasmático para ellos, que pudiera, cuando eso es imposible, yo creo que eso es imposible, ¿no? Un partido político que Bueno, recoja. y sin embargo aquí tuvimos el Partido Demócrata Cristiano, que no funcionó. La democracia cristiana en España, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, pues no funcionó, porque la democracia cristiana, no olvidemos, es un partido que tiene como valores fundamentales la doctrina social de la Iglesia, entendida en su momento lo que debería ser la democracia cristiana, ¿no? Pero en este momento lo que está ocurriendo es que hay partidos
que con una determinada ideología se consideran el partido de los Sí, sí, católicos, ¿no? sí, 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 Y al final eso también está confundiendo sí, sin duda, a los católicos. Está, sin por una duda. parte, si eres católico tienes que votar a este y si no lo eres, no. Y a la vez, y tú lo sabes, porque también estás metida en ese mundo y en la fundación tocáis también y pues tenéis contacto con toda esta gente, yo tengo amigos y conocidos católicos, creyentes y que con su vida de fe razonable y honesta, en el Partido Popular, en el PSOE, en Esquerra Republicana, en el Partido Nacionalista Vasco, en Podemos, en Vox, es decir, que hay católicos que, bueno, que encuentran en un partido determinado, pues como decíamos antes, parte de los matices del Evangelio, posiblemente no la totalidad, es imposible, que ponen su acento en esos matices que para ellos son más relevantes, ¿no? Pero claro, yo no sé si estamos educando también a las generaciones futuras bien en este sentido, incluso, ya te digo, desde nuestra propia iglesia. Es decir, que sí, parece como que si se habla de, parece como que no se puede hablar mucho de política. Esta tendencia es un tema complejo, ¿para qué nos vamos a meter ahí? Es un tema que genera tensión. Bueno, y seguir a Jesús, pues no, esto es otra cosa diferente, ¿no? Cuando la actividad de Jesús, pues aunque es verdad que él no aparece allí como la solución a los problemas con los romanos y la ocupación, pero su actividad pues tiene mucha de política, es decir, que al final es la lucha por los más débiles, la justicia social, el poner en el centro a aquellos que han sido olvidados, desplazados, una política indirecta, que dijéramos, ¿no? Pues una actividad política, no de partido, no de institución, no de Estado, pero sí de esa visión política de cambiar las cosas, de que el mundo tiene que ser mejor. Y para eso hay que hacer cosas. No solo no, no vivimos de la oración, no vive el hombre, ni de ayudar, sino que también hay que llegar a los lugares donde se toman decisiones. Si no llegamos a los lugares donde se toman decisiones, ¿cómo participamos en esas decisiones? Pregunto. Bueno, pero también nuestra acción puede ser transversal, ¿no? No lo No es sé. A ver, necesario. dime. Defino, bueno, quiero decir, un político, un católico, puede haber políticos católicos que muestren sus ideas en la política, que eso muchas veces no ocurre, como pasa con el mundo de la cultura. Si eres artista y te defines católico, cosa casi como que te condenan al ostracismo, ¿no? En la política pasa igual, o sea, al final, si tú te defines de una determinada, no sé, si te manifiestas católico, ya como que te catalogan, ¿no? Y lo mismo te pasa cuando eres católico no estás en política. Parece que por decir que eres católico tienes que votar a un determinado partido. Bueno, ¿y por qué no? Eh, que los católicos tenemos que entrar en política o que se nos tiene que escuchar dentro de la política, no necesariamente. Yo creo que podemos también desde la sociedad civil hacer muchas cosas, pero al margen de todo eso y también independientemente, también como católicos, si tenemos una vocación política, ¿por qué no trabajar en ella con nuestros valores, nuestros principios y siempre trabajando en esa verdad de la que estábamos hablando al principio, ¿no? Uno de los valores o de lo que nos debería identificar a los católicos, a los cristianos, es esa vocación por la verdad, por la caridad, por cuidar del otro, por no buscar el bien propio sino el bien común, ¿no? ¿Por qué no? Cualquiera de las dos cosas. O sea, tanto desde nuestra acción en el día a día y podemos influir en la política a la hora de votar también, incluso. Y un político que sea católico, creo que puede claramente actuar y debe actuar conforme a sus ideas, ¿no? Conforme a sus principios religiosos, sus principios, sus valores espirituales. No Bueno, sé pues si he yo, respondido a tu sí, pregunta, sí, Santi. no, si esto no solo aquí, sí, sí, me parece genial. Yo creo que es un tema del que podríamos estar aquí hablando un rato largo, porque, bueno, pues es un tema donde no son fáciles las respuestas y donde yo creo que se trata de ir abriendo caminos y ir, bueno, pues mirando hacia adentro también, ver lo que se te pide. Yo creo que detrás de toda llamada, y tú lo sabes también, ya sea la llamada vocacional al matrimonio, a la vida religiosa, a una profesión en concreto, etcétera,
pues conlleva también parte de cruz, de dificultad, pues de luchar a veces contra elementos que te sobrepasan, de intentar mantener lo que tú dices, la búsqueda de la verdad cuando no es fácil. En el periodismo, pues ahí está, no es fácil. Bueno, en casi todos los lugares donde uno intenta apostar con fuerza y jugarse la vida, pues tiene que estar en continuo, en esto que decimos la tensión sana evangélica, desde que uno no llega y vive acomodadamente, sino que posiblemente pues estás en continuo discernimiento, decir, bueno, pues es esto lo que tengo que hacer, es esto lo que es mejor. Y también dejar hacer, ¿no? Volviendo un poco a mi faceta, al ámbito del periodismo, muchas veces el Papa nos ha llamado a los periodistas a construir y no a destruir. En estos últimos tiempos, el periodismo al final parece que está trabajando, si lees un determinado periódico, parece que están contando noticias diferentes y lo que quieren es unirse también a esta lucha política de hundir al adversario, ¿no? Claro, cada uno desde su faceta y también la Iglesia muchas veces quizá lo que esté haciendo no es edificar y lo que está haciendo es destruir, también trabajando en destruir, en crear ese clima de crispación que lleva a todos estos males de la política de los que habla el Papa en la Fratelli Tutti y los que estamos viendo a diario, ¿no? ¿Tú crees que, y ya con esto terminamos, esto ya es como cuando vas a un concierto y ya es La traca final. sí, cuando ya es El bis. el bis. En este país todavía estamos pagando la guerra civil, tanto a nivel eclesial como político, digo, ¿eh? A nivel eclesial seguimos ahí con ciertas añoranzas de cuando esa iglesia pues era una iglesia poderosa, dominante, casi, bueno, pues que tenía privilegios, donde una sociedad, ya no solo por la situación política, sino una sociedad muy, pues bueno, muy religiosa, muy clerical, pues ahora la iglesia tiene mucho menos poder, mucha menos significatividad social, una iglesia más frágil en el sentido global, no en el sentido social. Y luego a nivel político esta crispación, parece que estamos permanentemente viviendo siempre las dos, parece que siempre sacamos el fantasma de las dos Españas, las tendencias, Bueno, no es lo que la hemos política, superado. bueno, es que la Y política. esta mezcla que decías antes, ¿no? Política y religión. En Estados Unidos se vive con naturalidad Sí, hablar de la religión de los candidatos. Aquí en la Francia laica, impensable. en nuestra vecina Francia, que es el paradigma del laicismo, y viven con total normalidad pues lo religioso y quiero decir, con más normalidad que aquí. Es decir, pues se habla de Jesús, hay debate público, hay escritores, hay novelas, aquí todo suena a que parece que tienes que ser o eres facha o eres de los de la época de Franco y la Iglesia y Cristo Rey, o eres de los que ahora pues tienen que, nada, pues todo esto ya es caduco, ¿no? No sé por qué vivimos estas cosas así, lo superaremos algún día o no sé qué tenemos que hacer. Yo es que esto no lo recuerdo cuando era más joven. Ahora soy joven todavía, pero hace unos 10 años atrás no recuerdo este resucitar determinadas cosas que parecían ya olvidadas. Yo creo que también esta nueva política, si me permites, ha resucitado muchas de estas cosas, ¿no? Los extremismos al final no son buenos y al final los extremismos en muchos casos viven de nostalgia, otros viven de utopía. No se puede olvidar el pasado, pero creo que hay que remar hacia adelante. Y bueno, pues la Iglesia tiene que, si yo insisto en que los católicos, la Iglesia tiene que trabajar en construir. No podemos pretender otra vez que ser decisivos en política a la hora de pues, un partido de Estado. Eso es imposible, no es impensable en este momento, no puede ser. Y bueno, pues yo creo que desde el diálogo y desde trabajar en la construcción, todos de una sociedad pues, en la que se pueda hablar, en la que se pueda dialogar, yo creo que hay que ir hacia adelante. Y Sí, yo creo que el estos espíritu de discursos, estas nostalgias, sí, en fin, el espíritu de la Fratelli Tutti es no un pueden ir a poco. mejor, hay que avanzar. Exacto. Yo creo que el espíritu de toda la encíclica va un poco en esa línea, es decir, bueno, pues tenemos que encontrarnos todos, escucharnos, trabajar juntos
y con el diferente, con quien no piensa como yo, pero al final pues hay que hacer por encontrarse, bueno, entenderse a veces, otras veces no nos entenderemos, pero no estar de acuerdo, no ser iguales, no pensar lo mismo, no tiene por qué significar, como tú dices, pues destruirnos, ¿no? O pensar simplemente en cada uno. Bueno, pues te agradezco este rato de charla, vamos a dejarlo aquí, que ya llevamos un rato, ¿eh? Se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche, efectivamente. Yo me voy quedando aquí en la penumbra. Qué Yo bonito. voy intentando subir la persiana. Claro, Porque... es bonito ver cómo el día se va acabando y nosotros estamos aquí. Eso está poético. O sea Sí. que muchas gracias, Sandra. Nada, gracias a ti. Nada, cuídate y sigue ahí trabajando desde el periodismo y desde la fundación, pues en hacer también vida pues muchas de las cosas que el Papa nos llama a ello. Y nada, seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias. Un beso. Adiós. Chao.